Como ustedes ya saben, en una PC gamer lo importante es mantener muy bien refrigerados los componentes. El hardware en el que tenemos más control de nuestra PC es nuestro procesador, ya que claro, podemos nosotros cambiar el disipador y ponerle uno que se ajuste a nuestras necesidades. En el video pasado probando disipadores de Noctua probamos este NH-U9S Chromax Black, pero ahora en este video vamos a ver el disipador más económico de Noctua. Estamos hablando del Noctua NH-U12S Redux, o el Noctua Redux para los amigos. Sabemos que Noctua es una empresa dedicada a las soluciones de enfriamiento, que hace productos de muy buena calidad y premium a un precio alto, pero en este caso nos encontramos con un producto que mantiene altos estándares de calidad, pero en una versión reducida. Vamos a ver de que van a tener varios recortes. Dentro de la caja, cuando la abrimos, podemos ver de que tiene un buen packaging con una cajita que incluye los accesorios necesarios para instalarlo en nuestra PC, y directamente encontramos el cooler y nada más. Dentro de la cajita solo vamos a encontrar lo básico para la instalación, tanto para la serie de AMD como Intel. Pero como pueden ir viendo, solo encontramos lo básico, no incluye ni pasta térmica ni ningún accesorio como un destornillador para facilitar el armado, por lo que en este caso podemos ver un recorte que en productos anteriores más premium y por ende más caros no había. Pero ojo, estos recortes hacen que el producto no pierda calidad, pero sea más barato. Este producto, como otros de Noctua, son muy fáciles de instalar, además con las instrucciones te guías súper rápido. Y en pantalla pueden ver los sockets que soporta. En definitiva, esto es todo lo que trae la versión Redux. Y ya hablando del disipador, este toma el concepto del NH-U12S original, teniendo sus aspectos más destacados, como por ejemplo un enfriador silencioso de 120 mm con la calidad de Noctua. Entonces la línea Redux lo que busca es reeditar algunos de los modelos más icónicos de Noctua, presentándolo en paquetes más optimizados y a precios más económicos. Algo a destacar de este modelo Redux es de que es 100% compatible con memorias RAM altas, por lo que en ese aspecto no vas a tener ningún problema. Uno de los añadidos más importantes de este disipador es que viene incorporado con un ventilador NF-P12 Redux, que más adelante vamos a ver un poquito más de detalles. Este disipador de una sola torre mide 45 mm de ancho sin el ventilador, y se pueden ver las aletas de aluminio niqueladas, donde es atravesada por 4 head pipes de cobre, que brinda toda la calidad que Noctua suele dar. Ya dijimos que en la cajita no venía incluido una pasta térmica, pero sí viene preaplicada en el disipador, y en este video vamos a ver qué tal funciona con esa misma pasta térmica. Un complemento aparte que Noctua vende con su producto es el Noctua NAFK1 Redux, que es un pack de un ventilador extra con accesorios para poder acoplarlo y sacar un poquito más de rendimiento al disipador, por lo que vamos a hacer pruebas con 1 y 2 ventiladores para ver si vale la pena. Este complemento incluye el mismo ventilador, el NF-P12 Redux de 1700. Además, en la cajita encontramos unas almohadillas antivibración, además un par de clavijas para anclar el cooler al disipador, 2 adaptadores de reducción de ruido y un cable NY para acoplar los dos coolers en uno solo. En pantalla van a estar viendo especificaciones técnicas del producto más detalladas, pero para comentar podemos ver que el producto es bastante llamativo, bastante bonito, y esta versión Redux logra recortar los aspectos no tan necesarios, pero sin perder la calidad que Noctua nos brinda con otros productos de mayor precio, por lo que puede competir bastante bien en el mercado económico. Si quieres un producto Noctua, pero que no salga tan caro, esta, por el rendimiento que veremos dentro de un rato, es una muy buena opción. Tanto el disipador como el kit incluyen el NF-P12 Redux de 1700 PWM con controladores de 4 pines para la placa madre, el cual incluye la tecnología SSO de rodamientos magnéticos, por lo que los componentes van a tener una reducción de la resistencia, la abrasión y la emisión de ruido. Al principio del video estuvieron viendo de que saqué el disipador anterior, el NH-U9S Chromax Black, y como curiosidad acá pueden ver una comparación de tamaños y alturas. Y ahora lo que vamos a hacer es instalarlo en la PC gamer.
Para las pruebas de temperatura estoy utilizando Cinebench R23 junto con un procesador Ryzen 5 3600 que calienta bastante. Con este programa hacemos que el procesador trabaje al 100% de su uso. Luego de un tiempo largo de hacer estas pruebas, levanta una temperatura de unos 70-71 grados centígrados, el cual para un disipador de este tipo está muy bien. Recordemos en este caso que estamos con la pasta térmica preaplicada, o sea la que ya venía con el disipador, y además estamos con un solo ventilador. Cuando probemos con el segundo ventilador vamos a hacer la comparativa y además voy a poner un cuadro para que puedan ver las diferentes temperaturas de los diferentes disipadores que probamos en el canal. Acá podemos ver en una prueba de rendimiento con GTA V cómo este disipador económico funciona en juegos. Acá podemos ver de que mantiene una temperatura entre 55 a 60 grados centígrados, lo que es una muy buena temperatura para gaming. Ahora vamos a aprovechar e instalar el segundo ventilador para ver si vale la pena adquirir este kit o no. Lo que vamos a hacer es instalar primero las almohadillas antivibraciones, que es súper fácil, es solo poner la goma sobre el plástico e ir acomodándolo. También vamos a leer la cajita de atrás, que es a modo de instrucción de cómo tenemos que instalarlo para que el flujo de aire sea efectivo. Una vez que ya sabemos dónde colocar las gomitas, si en la parte delantera o trasera, lo acomodamos y podemos ver de que estas gomas sobresalen un poco más que la que viene de stock en el disipador, por lo que va a tener menos contacto y más espacio para que pase el aire y no vibre tanto. Luego rápidamente colocamos las clavijas, que es súper sencillo, solo acomodarlo y demás, y ya tenemos listo para colocarlo en el disipador. Luego solo lo que tenemos que hacer es apretarlo y ajustarlo. Luego utilicé el adaptador en Y para poder conectar los dos coolers a una sola salida de la placa madre, y bien, después con un poco de ingenio ir ajustando las clavijas para que quede bien firme, que es súper sencillo, y ya voilà, está el disipador con los dos coolers que queda muy bien, muy fachero y con más potencia que antes. Con un solo ventilador teníamos 70 grados y acá ahora con dos ventiladores tenemos unos 68-69, por lo que habrán bajado unos 2 grados o 1,5 grados aproximadamente. Tengo que decir que las temperaturas son muy buenas, pero al tener dos ventiladores vamos a tener más ruido. Personalmente con un solo ventilador estamos más que bien con este disipador económico. Además, si lo que buscamos es ahorrar, está bien uno solo. Y bien, ahora tenemos una prueba de rendimiento con GTA. De un lado tenemos con un solo ventilador y con el otro dos. La diferencia van a ver que no es mucha, sino de unos 2 o 3 grados dependiendo de la zona donde se mueva el juego. Vamos a ver de que ahora tenemos 50 grados con un solo ventilador y 49 con dos, pero más adelante en el juego podemos ver de que hay una diferencia de 2 grados y hasta en algunos casos de 3, aunque repito, para mi gusto no vale tanto la pena comprarse el segundo ventilador si buscas algo económico. Ya sin el kit podemos ver de que el disipador maneja unas temperaturas muy buenas. Y en lo que es ruido, con un solo ventilador tengo estos datos, no es tan ruidoso, es bastante silencioso, pero cuando ponemos los dos, por más que acá me marque que tengo casi lo mismo que con uno solo, sí se siente más el ruido. Bien, entonces datos en pantalla. Temperaturas, con un solo fan 70-71 grados y con dos 68-69. Está bien, pero no creo que valga la pena adquirir un segundo kit como ya lo mencioné anteriormente. Y lo sumamos a la lista de los disipadores que probamos en el canal con unas muy buenas temperaturas que compiten bastante bien con los disipadores más premium de Noctua y Cooler Master. Como pueden ver, el cooler stock de este Ryzen 3600 levantado unos 90 grados tranquilamente. Como pudieron ver, este producto de Noctua es un producto bastante premium pero económico, con recortes en algunas cosas no tan necesarias pero manteniendo una muy buena calidad, y ya pudieron ver las temperaturas. Más adelante en el canal vamos a ver qué tal funciona este disipador pasivo con nueva tecnología de Noctua, el cual se ve muy interesante y sin ventiladores. Y bien gente, si les gustó el video ya saben que le pueden poner me gusta, y si no estás suscrito, suscribirte al canal, que cada vez somos más y más. Y sin más nada que decir, me despido, yo soy Ezequiel Morales, nos vemos en el próximo video y gracias por ver.